Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Soy Rosana Calderón y es muy grato encontrarnos en el programa radial Aprendo en Casa para seguir fortaleciendo sus competencias. En esta primera parte de la sesión presentaremos nuestro proyecto. Conservamos y promovemos nuestra biodiversidad. Lo abordaremos desde todas las áreas durante 2 semanas, desde el día de hoy 5 al 16 de octubre. Será una experiencia muy interesante. ¿Qué les parece? El reto que nos planteamos es: ¿qué podemos hacer para cuidar la biodiversidad? ¿Cómo conservar y promover nuestra biodiversidad? Y el producto del proyecto será una ficha técnica de un recurso identificado en la biodiversidad de su entorno para preservarlo, conservarlo y promocionarlo, el cual será elaborado con lo trabajado en las áreas de comunicación, matemática, ciencia y tecnología y desarrollo personal, cívica y ciudadanía. Para la elaboración y evaluación del producto, considera los siguientes criterios. Propone acciones cooperativas orientadas al bien común, desde la protección y cuidado de la biodiversidad en su familia y comunidad. Escribe con propiedad usando un vocabulario pertinente para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Reflexiona y evalúa el proceso de elaboración de los textos de manera permanente en el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. Propone un plan de recojo de datos en salida de campo al huerto, jardín o chacra para investigar y conservar la biodiversidad. Plantea propuestas de acciones de consumo responsable de animales o vegetales de la comunidad o región, en base a sus problemas planteados y resueltos. Y desde el área de ciencia y tecnología desarrollaremos 2 sesiones. Para avanzar en el desarrollo de la competencia, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. El día de hoy serán capaces de formular la pregunta e hipótesis que guiará su indagación sobre la biodiversidad en 2 regiones de su huerto, jardín o chacra. Y en la segunda sesión van a elaborar un plan de recojo de datos en salida de campo al huerto, jardín o chacra para investigar y conservar la biodiversidad. Ahora te recomiendo que tengas a la mano tu ficha de autoaprendizaje, donde encontrarás algunas actividades complementarias que te ayudarán en este espacio de aprendizaje. Asimismo, tu cuaderno y lapicero para tomar nota. Te invito a asumir el reto. Empezamos la aventura de indagar. Presta atención a la situación. El Perú es un país mega diverso. Alberga en sus territorios, junto con otros países, las más altas concentraciones de ecosistemas, especies y diversidad a nivel de genes. La biodiversidad produce bienes y servicios
que hacen posible la vida humana, al proporcionar alimentos y agua limpia, al regular las enfermedades y el clima, al apoyar la polinización de los cultivos y la formación de suelos, y al ofrecer beneficios recreativos, culturales y espirituales. Por lo tanto, es necesario conservarla y en casos de deterioro, restaurarla. Las actividades humanas alteran el equilibrio natural de los ecosistemas, produciendo modificaciones dramáticas de la composición de los mismos, así como de las relaciones entre especies e individuos. Una consecuencia principal de este deterioro es la pérdida general de biodiversidad, tanto a nivel del espectro genético de las poblaciones como del número de especies y variedades. Por ello, se propone investigar sobre la variedad de organismos vivos que constituyen la biodiversidad en 2 espacios de tu huerto, jardín, chacra o entorno, para compararla, conservarla y promocionarla. ¿Consideras que lo podemos hacer? ¡Claro! ¡Tú puedes! Ahora vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la situación que se te propone indagar? ¿Qué podrías indagar de la situación que se te propone? ¿Qué preguntas harías acerca de la situación presentada? Comenta con tus familiares que te acompañan. ¿Cómo les fue con las preguntas? Estoy segura que muy bien. En la situación se les propone indagar sobre la variedad de seres vivos que constituyen la biodiversidad en 2 espacios: sitios, lugares, regiones o parcelas de tu huerto, jardín, chacra o entorno. Es decir, en un espacio A y en un espacio B, para compararla, conservarla y promocionarla. ¿Y qué se podría indagar? ¡Excelente! Algunos de ustedes habrán contestado los tipos de seres vivos que habitan, el número de seres vivos de cada especie, las características de los seres vivos, el hábitat y otros. Lo que ustedes acaban de señalar, estimados estudiantes, son variables. Continuamos, estimados estudiantes. Presten atención a la información que se presenta para que tengan más elementos para plantear su indagación. La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Incluye varios niveles de organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado. A su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forma parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico, mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales, dependen unas de otras,
Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. Responde, ¿cómo te ayudará la información para sustentar tu pregunta e hipótesis? Ahora, estimados estudiantes, ya están listos para formular su pregunta de indagación científica, para comparar la biodiversidad de dos espacios, región o parcelas de su huerto, jardín o chacra. Recuerda que ya has realizado una primera indagación y conoces que la pregunta debe ser simple y concisa y debe contener ciertos elementos, por ejemplo, las variables. Una buena pregunta de indagación describe qué vamos a manipular, es decir, la variable independiente. ¿Qué se va a medir? O sea, la variable dependiente. ¿Qué vamos a mantener constante? Que serían las variables intervinientes. En esta indagación, ¿cuáles de las mencionadas podrían ser las variables dependientes y cuáles las variables independientes e intervinientes? Anota en tu cuaderno. La variable independiente, en este caso, son las que el investigador escoge para establecer agrupaciones. En esta indagación sería el sitio, espacio o región, sitio A y sitio B. La variable dependiente son las variables respuesta que se observan en la indagación y que podrían estar influenciadas por los valores de la variable independiente. En esta indagación podrían ser los tipos de seres vivos que habitan, el número de seres vivos de cada especie, las características de los seres vivos, el hábitat y otros. Las variables intervinientes, que son las variables que se mantienen constantes, en esta indagación podría ser el tamaño de la parcela, 1 metro por 1 metro, y el día de la observación. Estimados estudiantes, ¿cómo plantearemos la pregunta de indagación? Las preguntas de indagación científica se plantean basadas en las variables. La pregunta que formulemos debe relacionar las variables y debe invitar a explorar, describir y comparar para dar una respuesta o solución. Ahora, te animo a formular tu pregunta de indagación científica. Para ello, relaciona la variable independiente con la variable dependiente que has identificado para indagar sobre la biodiversidad. Toma en cuenta que la pregunta debe permitir comparar. Puedes generar varias preguntas de indagación. Luego, seleccionaremos nuestra pregunta. Estimados estudiantes, ¿cómo les fue con la generación de preguntas? Seguro, algunas preguntas que han formulado se parecen a las que van a escuchar a continuación. ¿Cuál es la diferencia en diversidad de especies de animales y plantas entre el lugar A y el lugar B del huerto o jardín? ¿Cómo varía la diversidad de especies, animales y plantas en el huerto o jardín en el mes de octubre y en el mes de noviembre? ¿Cuál es la diferencia en diversidad de especies animales y vegetales en un lugar con sombra y uno con luz directa? ¿Cómo son similares o distintos
en diversidad de especies animales y vegetales, el lugar A y el lugar B? ¿Cuál es la variación en diversidad de especies animales y plantas entre el lugar A y el lugar B? ¿Cuál sería, estimados estudiantes, la pregunta de indagación? ¿Te das cuenta cómo un mismo fenómeno puede ser indagado de distintas maneras? En este caso, buscamos que la pregunta permita comparar y debemos seleccionar nuestra pregunta de indagación que orienta la solución al problema de la situación presentada. La pregunta de indagación podría ser: ¿cuál es la diferencia en diversidad de especies de animales y vegetales entre el lugar A y el lugar B del huerto o jardín? ¿Qué te parece? A continuación, vamos a identificar las variables de nuestro interés. Recuerda que las vamos a observar en dos sitios. En la pregunta de indagación científica que hemos seleccionado, ¿cuál es la variable independiente? ¿Y cuál es la variable dependiente? ¿Y cuáles son las intervinientes? Es decir, ¿qué se cambió? ¿Qué se está midiendo? ¿Qué se mantuvo constante? Estas preguntas te ayudarán. Anota en tu cuaderno. Nuestra pregunta de indagación para comparar describe qué vamos a manipular, es decir, la variable independiente. Describe qué se va a medir, que es la variable dependiente. E identifica la constante, que son las variables intervinientes. Entonces, la variable independiente es el lugar. La variable dependiente es la diversidad de especies, animales y vegetales. La variable interviniente es el tamaño del lugar, día de la observación. Ahora planteamos la hipótesis que orientará nuestra indagación. La hipótesis es nuestra guía. Indica lo que estamos buscando o tratando de probar. Es una respuesta tentativa o posible a la pregunta de indagación, elaborada sobre la base de hechos reales, que explica de la forma más clara y precisa posible la relación entre las variables dependiente e independiente. La hipótesis debe ser sujeta a prueba, observación y experimentación para ser aceptada o rechazada. Si nuestra pregunta de indagación es: ¿cuál es la diferencia en diversidad de especies de animales y plantas entre el lugar A y el lugar B del huerto o jardín? ¿Qué podríamos responder? ¿O qué resultados esperados podemos afirmar? Hacemos el ejercicio de formular la hipótesis. Escribe en tu cuaderno. Bien, estimados estudiantes, si nuestra pregunta es: ¿cuál es la diferencia en diversidad de especies de animales y plantas entre el lugar A y el lugar B del huerto o jardín? Nuestra hipótesis podría ser: ¿existe diferencia en diversidad de especies de animales y plantas entre el lugar A y el lugar B del huerto o jardín? ¡Qué bien, estimados estudiantes! Felicitaciones a todas y todos por esta experiencia vivida. Finalmente, para lograr el propósito del día de hoy, con la información presentada y tu ficha de autoaprendizaje, plantea tu pregunta e hipótesis de indagación científica. Identifica las variables que vas a manipular, las que vas a observar y las que vas a mantener constantes.
Para seguir fortaleciendo tu competencia, propón otra pregunta e hipótesis de indagación que puede ser propuesta de una indagación en familia. Orientaciones para los padres de familia. Estimado padre de familia, su hijo ha iniciado una nueva indagación. Con ello, aprenderá a involucrarse en la solución de problemas y comprenderá por qué debemos conservar y promocionar la biodiversidad. Orientaciones para el docente. Estimado docente, el estudiante va a indagar: ¿cuál es la diferencia en diversidad de especies de animales y plantas entre el lugar A y el lugar B del huerto o jardín? La retroalimentación que proporciones debe orientarlo a plantear su pregunta, que le permita comparar, formular la hipótesis e identifique las variables. Hasta nuestro próximo encuentro. Buen día, queridas familias. Esto es Aprendo en Casa. Hoy les compartiré pautas sobre cómo generar un ambiente cálido y de respeto en sus hogares, a través de acuerdos, rutinas y responsabilidades, sobre todo en esta etapa de aislamiento social. La experiencia de estar aislados durante tanto tiempo puede provocar que como familia enfrenten algunos retos, como cuidar a sus hijas e hijos mientras realizan las tareas del hogar o el teletrabajo, que necesiten usar la computadora al mismo tiempo, o el manejo de las emociones como la ansiedad, el estrés, entre otras. Por eso les dejamos las siguientes recomendaciones. Reúnanse en familia y piensen juntos cómo desean relacionarse y convivir. Incluso pueden escribir lo conversado en una hoja y colocarla en un lugar visible para todos. Establezcan rutinas que ayuden a la familia a ordenarse. Definan horarios para levantarse, para las clases virtuales, para hacer las tareas, para los momentos de relajo, para la hora de dormir, entre otros. Que todos los integrantes de la familia apoyen en las tareas del hogar, que tiendan sus camas, limpien sus cuartos, pongan y recojan la mesa, laven el servicio, la ropa, etc. Esas acciones permitirán construir un ambiente seguro y que favorezca que todos contribuyan con el funcionamiento del hogar, reforzando el sentido de pertenencia en sus familias. Conversen con sus hijas e hijos abierta y respetuosamente para que puedan expresar sus opiniones libremente. Al igual que ustedes, ellos también necesitan sentirse parte de las decisiones de la vida familiar. Aprovechen este aislamiento social para conocer mejor a sus hijas e hijos, pasar tiempo en familia y compartir las responsabilidades del hogar. Eso ayudará a fortalecer sus vínculos a través del trabajo en equipo. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú.